corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a una enseñanza más de día de reposo con el Salmo 110 que veremos hoy. Veremos un par de salmos, así que nada, como siempre, esta es una invitación a acompañarnos a un estudio verso a verso de los salmos para
para meditar, para aprender a tener una relación con nuestro Dios y aprender de hombres como David y los salmistas que dispusieron de sus reflexiones, de su intimidad y las pusieron al público para que nosotros, entre otras cosas, si así lo permitió Dios, para que nosotros podamos también encontrar una relación con Él, así como ellos la lograron. Así que les invitamos a ver toda la lista de reproducción. Damos en el Salmo 110 entonces. Este, mm, Oremos y arrancamos. Padre Celestial, te agradezco en esta noche por la oportunidad que nos brindas de compartir, Señor, de disfrutar de tu palabra, de empezar un día más de reposo y tener el privilegio y la oportunidad de compartir, Señor, de tu palabra en nuestros hogares, en este medio, Señor. Te pido que a quienes escuchen tu palabra les reconforte y nos anime a todos, Señor, a continuar y a buscarte de todo corazón. A ti sea la gloria para siempre. Amén. El Salmo 110 dice así, Salmo de David. Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bueno, este salmo es cortico y es diferente, ¿cierto? No sé si lo notaron. Ya llevamos 110 salmos estudiando y hay muchos patrones, figuras, digamos, hay muchas cosas que hacen que los salmos, a pesar de su contenido, de que sean únicos, tienen muchas cosas similares, tienen unas estructuras muy parecidas, muchos, o podemos encontrar, digamos, que unas categorías de salmos, pero este es diferente, no sé si se dieron cuenta de su composición y vamos a enumerar algunas cosas que lo hacen diferente. ¿Qué es lo primero que ven que hace este salmo diferente de los salmos de David? ¿Ah? Del general de los salmos de David, o sea, en general de sus estructuras. ¿Qué hace este salmo diferente? ¿No es una petición? Dime, ¿No es una petición? ¿cómo así? O sea, no es una petición, siempre la hora alterna como... No es algo personal, no pareciera algo como mis enemigos, mi tristeza, mis alegrías, no pareciera un salmo que se enfoque en David, no pareciera, ¿no? Por lo tanto, tiene una composición diferente. Si nos fijamos, es un salmo que habla de... Hay tres personajes en este salmo. ¿Quiénes son los tres personajes en este salmo? Yahweh, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, muy bien. No, ¿cuáles son los tres personajes en este? Está David, Yahweh y habla de alguien más, pero no es claro con quién es ese más, ¿cierto? Lo menciona sin mencionar. Lo menciona sin mencionar. Y este salmo, por tanto, es un salmo que si nos fijamos en cada verso, para los que tienen una Biblia de referencia, de concordancia, en varios versos tiene concordancia, es decir, está citado en otro lugar. Este salmo está citado en muchos pasajes del Nuevo Testamento y es usado para hablar de alguien. ¿De quién creen que sea? Del Mesías, del ungido. del ungido, del Señor, del sacerdote según el orden de Melquisedec, del Señor que quebrantará y juzgará. Es un salmo muy, muy interesante porque yo me imagino, para el tiempo de Yeshua, que este salmo, en el fondo, no habría claridad sobre de quién hablaba David. O sea, no, era uno de esos salmos que son muy lindos, pero cuando entras a estudiarlo, entra uno también a tratar de entender, pues, qué está hablando David, ¿no? Dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y es un salmo de David, es decir, no es un salmo desconocido de quien sea el autor. Si David en su momento era rey, ¿quién sería el Señor de David? ¿No? Y
Y es una pregunta interesante porque así tal cual es mencionada en Mateo 22:44. Veamos cómo dice Mateo. Mateo 22:44 dice así. Bueno, desde el 41. Estando junto a los fariseos, Yeshua les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Mesías, del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo? Y aquí cita el verso del Salmo. Dijo el Señor a mi Señor. En el texto dice, dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice en el 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y de hecho, al día de hoy, es difícil interpretar eso, que incluso Yeshua está mencionando. Y esto da pie para una prédica completa que creo que hemos hecho muchas menciones en diferentes enseñanzas, pero si quieren ver de pronto algo bien conciso de esto, les invito a que nos acompañen en el capítulo 22 del libro de Mateo. Ahí están en nuestro canal, hay una enseñanza y seguramente ahí abordamos ese asunto, que se enfoca en el Mesías, pero un Mesías preexistente. Porque el dilema aquí es cómo, si el Mesías proviene de David, David le llama Señor. Entonces, nos deja saber este pasaje varias cosas. ¿Qué es lo primero que nos deja saber este pasaje? Que para los fariseos y los estudiosos de la época sí sabían que ese pasaje se refería al Mesías. Es la primera cosa que podemos deducir y concluir. Yeshua utiliza este pasaje porque para ellos era un pasaje cierto acerca del Mesías. ¿Y qué decía este pasaje acerca del Mesías? Pues el Señor le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice de él que le da su vara para dominar, ¿cierto? A su pueblo. Le dice que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el Señor a su diestra quebranta a los reyes y juzgará a las naciones. Da toda la autoridad y el poder. Según lo que nos dice Mateo, nos demostraría esto que se entendía que era un pasaje mesiánico. Pero surge la pregunta difícil que Yeshua nos pone para abordar y que, como les digo, pues eso es para toda una predica, pero vale la pena que siquiera la respondamos así de rapidez. ¿Cómo así? ¿Cómo lo entendemos? ¿El Mesías es hijo de David? O sea, ¿por qué Yeshua utiliza una pregunta tan confusa? ¿Yeshua es hijo de David? Perdón. ¿El Mesías es hijo de David? Pues, ¿qué dice la profecía? El Señor le dice a David que de él vendría el rey, ¿cierto? Que gobernaría para siempre y que restauraría el reino y le da un montón de promesas y desde ahí se espera al hijo de David. Cuando Yeshua estaba montado en la pollina de asna, ¿cierto? Caminando, entrando hacia Jerusalén, previo la Pascua. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía la gente? Hosiana, hijo de David. Hosiana, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y le bendecían y tiraban palmas, Hosiana, hijo de David. Y Yeshua nunca dijo, yo no soy hijo de David. Es decir, el Mesías, según las profecías, vendría de David, ¿sí o no? ¿Cierto? Profecía, digamos, requisitos entre los muchos. Hijo de David. Es decir, por el linaje de Judá, por el linaje real, no de Saúl y no de otro rey, sino de un rey del linaje judío, y en este caso puntualmente de David. Pero Yeshua les hace una cascarilla o les pone una pregunta compleja. ¿Cómo podría el Mesías ser hijo de David si David le llama Señor? ¿Cómo se responde eso? ¿No? 5, 4, 3, 2, 1.
¿Cuál es el problema de este pasaje? El problema de este pasaje no es que sea hijo de David o que sea Señor. El problema es el argumento judío que es hasta hoy de que el Mesías es solo hombre. Es decir, hasta el día de hoy un judío te habla del Mesías que él no puede ser divino, que él simplemente es un humano, como David, un hijo de David. Pero Yeshua aquí está argumentando de un asunto, que es su procedencia divina, donde puede ser hijo de David y a la vez ser señor de David. Solamente que ellos no sabían cómo responderle a eso. De hecho, hasta el día de hoy es difícil entenderlo. ¿Cómo podría el Mesías preexistir? Y según sus propias palabras, dijo, antes que Abraham, yo soy. ¿No? Y cosas así. Y sumado entonces a argumentos como ese, sí, palabras de Yeshua como esa, afirmaciones como esa, nos evidencia la intención de él de decirles constantemente, yo voy de donde vine, y yo no vine de María, o sea, meramente, yo vengo de donde vengo yo. Joquiptan, ¿no? Creo que es el... ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde venía el Mesías? Pues él les estaba diciendo todo el tiempo, yo soy celestial. Yo soy celestial y a mi Padre voy porque de él vine. Y lo insiste mucho, pero ellos no creían eso, no lo veían posible. ¿Por qué lo mataron? Según lo entregan delante de Pilatos, por hacerse llamar Dios o Hijo de Dios. Nunca entendieron, y eso es algo que quiero dejar hoy claro, nunca entendieron, y tenemos que entender, por tanto, que el Mesías mismo da argumento de él, da testimonio de sí, y como él dice, mi testimonio no es solo mío, sino también Dios da testimonio de mí, dice él, de sus palabras. Así que querramos o no creer que el Mesías pueda ser divino, a este nivel es cosa nuestra. Pero Yeshua dice, este es mi testimonio y vengo a contarlo, porque no es solo mío, sino que mi Padre también lo testifica. ¿Cómo el Padre testifica que Yeshua dice verdad? O sea, Yeshua dice, mi Padre y yo, o sea, mi testimonio no es solo mío, mi Padre y yo, o sea, él y el Padre son los testigos de lo que él dice. ¿Cómo le argumentamos, cómo le entendemos a Yeshua que él diga que el Padre también da testimonio? Él dice, mi Padre da testimonio de mí. ¿Cómo, ¿Cuál es el testimonio que el Padre da de Yeshua? ¿Cómo lo sabemos? Las obras que él hacía. ¿Cómo sabemos que el Padre respaldaba a Yeshua? Por lo que él hacía. Levantaba muertos, sanaba enfermos, hacía milagros por doquier. Él decía, si no me creen a mí, o sea, mi testimonio, crean a las obras que yo hago, o es que ustedes van a decir que vienen de Belcebú. ¿Cierto? Y es por eso la pelea, ahí conectamos muchos pasajes, para entender por qué era esa pelea. Realmente él era muy directo y decían, ¿ustedes de dónde creen que yo vengo? Porque para un judío, incluso hoy, el Mesías no tiene divinidad. El Mesías simplemente es un hombre que se levantará, por eso ellos cada tanto empiezan a sacar noticias de que tal rabino es, muchos creen que sea el Mesías. Seguramente vivirán de una manera muy piadosa, muy hermosa, maravilloso, pero no es la clave, digamos. O el Mesías nos dejó entender eso. Era mucho más que ser simplemente un humano, por muchas virtudes que tuviese. Y de hecho sí se hizo humano. Y ahí aborda todo esto. Entonces, ¿cómo poder aceptar que Yeshua, entonces si eres judío, no entiendes cómo el Mesías pueda ser humano? Pues te hago la pregunta que le hizo a los judíos en su momento. ¿Cómo puede David llamar Señor a su hijo? Y aquí está poniendo David un asunto y es la autoridad. De ninguna manera un hijo es Señor sobre sus padres. ¿Cómo puede entonces Yeshua ser Señor de David? Ahí se los dejo entonces y me parece muy bonito eso. La verdad es ese tipo de datos que uno dice, nadie comprendió al Mesías, o muy pocos. Entendieron lo que él decía. Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora vamos al punto de lo que está hablando aquí.
Ya les dije de todo, qué tristeza, ya les dije que de quien habla este pasaje es del Mesías, pero no de cualquier Mesías, es decir, una figura con interrogante. Puntualmente, y pues para ser, digamos, rápido y conciso, pues está hablando del Mesías Yeshua de Nazaret, Jesucristo. ¿Por qué sé que está hablando de él de esto? Por lo que ya les mencioné. El testimonio que Yeshua acerca de esto es muy interesante, es muy concreto. Cuando lo analizas, entendemos de que su preexistencia es la razón de que haya sido enviado para dar un testimonio. Entonces, ahora sí, volviendo, ¿qué significa? Dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Bueno, este es un pasaje, como mencionaba, entonces David, ya sabemos que es mesiánico, y David está haciendo una profecía. Está hablando de algo que ha de suceder y algo que se cumple en Yeshua. Más allá de su primera venida, me refiero en él, en su figura, en lo que es él. Esto tiene asidero. ¿Qué? Estar a la diestra del Padre. Vamos a cada punto en lo posible. Yeshua dice, tengo que volver al lugar del cual vine, ¿cierto? Y él hace mención de que fue llevado, cuando él asciende, el texto dice, fue y se sentó a la diestra del Padre. Es importante, más allá de lo literal que significa estar sentado o a la diestra, es lo que representa estar sentado a la diestra. ¿Quién se sentaba a la diestra de un rey? Ese es el punto. De hecho, no sé si tenga sentido en el plano, a ver, en los conceptos literales, si tenga sentido delante de Dios, una diestra, una siniestra, una delante y una atrás. No sé si Él tenga frente o espalda. No sé si tenga forma para pensarlo en un trono y al lado del Mesías. Es decir, todas esas figuras de lo que pensamos que podría ser, podría no ser también. Pero para nosotros tienen mucho sentido, porque nosotros sí vivimos y entendemos así. De hecho, todo lo que está hablando aquí está comparado a un rey humano, un rey que tiene un príncipe que se sienta a su diestra. Y David siendo rey, pues tiene todo el sentido del mundo cómo se manifiesta eso, cómo se presenta este texto. Entonces, otra vez, no estoy diciendo que el Señor no tenga un trono, no, no, lo que estoy diciendo es que la manera poética en que se presentan los textos no necesariamente representan la literalidad de las cosas que desconocemos. Nos acercan a entender más bien eh, su funcionamiento, su intención, su propósito, su objetivo, pero de ahí a entender qué significa o cómo se manifestaría, no sé, cuando dice Yeshua se sentó al Padre, exactamente dónde, cómo, qué significa, pues creo que es un asunto eh, completamente desconocido para cualquiera. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo primero es ver que Yeshua, si este es el Mesías, el que se menciona acá, dijo a mi Señor, este Señor del que se menciona, tiene enemigos. Y el Padre Celestial, el Rey de Gloria, le dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga, hasta que se postren tus enemigos, hasta que queden derrotados. Significa que hay un trabajo conjunto donde Yahweh decide doblegar, rendir, subordinar, eh, hacer juicio sobre todo lo que ha sido contra el Mesías. Yahweh enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Qué le concede al Mesías? El gobernar. Y no solo gobernar, sino hacer juicio. Esto tiene asidero en el Salmo 2. ¿Qué dice el Salmo 2? Con vara de hierro los desmenuzarás. Dice aquí, desde el 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor, alegraos con temblor, para honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su vida. Y este pasaje de que con vara de hierro los desmenuzará, incluso hay otro pasaje, es en Apocalipsis, en el 2.26, hace nuevamente mención de esto.
Apocalipsis. ¿Qué? 2:26. Espérame que creo que no. Para que venciera y guardara mis obras hasta el fin, y le daré autoridad sobre las naciones. 27. Será con vara de hierro y será con Es que estaba en otro libro. Está en Juan y yo, pues es que no dice nada de eso. Está en... perdonen un segundito. Sí, se me perdió Apocalipsis. El libro más fácil de encontrar. Sí, pero paso una hoja y ya me pasé 3 libros de para atrás. Ya. Decía, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Aquí más adelante también hace nuevamente mención a ver, el 12:5. Aquí en Apocalipsis 12:5, ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y en el 19, creo, les dije. El 19:15, ¿sí? Y de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, la regirá con vara de hierro, pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este aparece en el texto que habla del jinete en el caballo blanco. Bueno, estos textos también, si quieren, tenemos un estudio verso a verso. Apocalipsis es muy, muy chévere, muy interesante, y en esencia nos manifiesta cómo hay un propósito de unos objetivos, un propósito de gobierno de parte de Dios sobre las naciones y cómo tiene esto cumplimiento y tendrá en Yeshua. Así que bueno, ¿qué es lo que dice acá? Yahweh pone la vara de su poder en Yeshua para que domine en medio de sus enemigos. ¿Qué significa esto? Que él tiene el poder de hacer juicio. Yeshua dice en este momento, o en algún momento dijo, en este momento no he venido para condenarlos. La palabra que les he dicho les condenará en el día posterior. Significa que, aunque Yeshua haya venido de una manera tan noble y tan digamos, no con la intención de juzgar, no significa que tenga él esa autoridad. En ese momento no venía para ello, pero cuando regrese, su palabra con la que habló, juzgará al mundo, ¿cierto? Y así que de esta manera, otra vez, de una manera muy, pues comparándolo a lo que es el gobierno de un rey natural, y es como él tiene en su poder la autoridad para gobernar y para hacer juicio, también lo tiene Yeshua, hasta dominar sus enemigos. Y dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Qué es el día del poder? Cuando él venga a juzgar. ¿Qué hará su pueblo? Se entregará voluntariamente. Reconocerá su poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes el rocío de tu juventud. Juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y no, lo curioso es, ¿de dónde saca David esto, no? Yahweh dijo a mi Señor, ¿y cómo sabe que le dijo algo? Yahweh dijo, juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿De dónde saca David esto? No hay ningún pasaje que hable de eso. ¿Por qué está escrito esto? Esas son preguntas muy razonables. O sea, cuando tú citas algo de parte de la boca de Yahweh es porque pues, lo escuchaste. Yahweh dijo. Si tú inventas algo como eso, la pregunta es, pues, ¿cómo te atreves, no? O sea, ¿yo cómo puedo saber qué conversación podría tener Yahweh con su hijo? No tengo ni idea.
y atreverme a colocarlo en un texto y de una manera tan completa, tan construida en una serie de versos. Lo desconocemos. Desconocemos de dónde tomé esto David, pero sí podemos entender que le fue manifestado esto entonces y él nos comparte esto. Y es que Yahweh no se arrepiente de haber escogido a Yeshua como sacerdote. ¿Qué significa que sea escogido como sacerdote según el orden de Melquisedec? Y aquí viene otro estudio grandote, lo pueden encontrar en el libro de Hebreos, donde se menciona, de hecho, no es tanto un estudio nuestro, sino el mismo escritor de Hebreos que desarrolla el tema de un sacerdocio por el orden de Melquisedec. En nuestro canal, otra vez, propaganda, pueden encontrar un verso a verso, porque hacemos comentario de eso y es muy importante que entendamos, pues esto, ¿de dónde proviene la autoridad del Mesías? ¿De dónde viene el sacerdocio? Entonces ya vemos, le confiere un título. ¿Cuál es? El de rey. Ahora, ¿qué título le confiere? El de sacerdote. Yahweh no se arrepiente de esto, que seas escogido como sacerdote para siempre, ¿no? El término olam que aparece aquí, para siempre, según el orden de Melquisedec. Y rápidamente, para los que de pronto no entendamos, no sepamos qué es esto de Melquisedec. Melquisedec es un personaje mencionado en el libro de Génesis, cuando Abraham está viviendo en Canaán, acaba digamos, de instalarse, después de que Lot y él se separaran y Lot se quedaran viviendo en Sodoma y Gomorra, pasó un tiempo y vienen unas guerras en esa zona, y en esas guerras pierden los pueblos cercanos, ahí donde vive Abraham, y entre esa pérdida se llevan a Lot secuestrado, los ganadores de la guerra, y en esa se mete Abraham a buscar a su sobrino, lo recupera, lo restaura y trae el botín de esa victoria. Y de ese botín o eso que él recoge no se queda con dinero alguno, sino que lo entrega ¿a quién le entrega? No, se lo entrega al rey de Sodoma y Gomorra, y al rey de Salem le entrega el diezmo de ese botín. Y él es alguien que no estaba vinculado a la guerra. Es decir, hay una guerra de unos pueblos. Abraham sí vivía al parecer cerca de este rey de Salem, Melquisedec, y termina en el rescate de su sobrino que vivía en los pueblos que perdieron en la guerra. Les devuelve el botín que recupera a los secuestrados, y de eso que recogió se queda con un 10%, pero no para él, sino se lo entrega a el rey de Salem. Y ya de entrada, ya leyendo Génesis, uno dice, pero ¿por qué le da al rey de Salem? O sea, ¿el qué tiene que ver con esa guerra? ¿Por qué le tiene que dar algo a él? Él dice que él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, el rey de Salem, o Melquisedec, le entrega, bendice a Abraham. Y es un pasaje muy interesante, muy corto, pero tiene una conversación donde él bendice a Abraham y Abraham le reconoce el qué, autoridad. El diezmo se le entregaba como un tributo al lugar donde uno vive, es como pagar el IVA. O sea, tú compras algo, un televisor, y tienes la obligación de pagar un IVA. Es un reconocimiento al Estado. Una obligación, es un impuesto. Bueno, el diezmo, que siempre lo tenemos relacionado, vinculado con el diezmo mencionado eh, no, con los sacerdotes y con el pueblo, que todavía incluso hoy no se entiende. O sea, no es que no se pueda entender, sino que generalmente ni se estudia eso. Lo único que se estudia es que se deba diezmar. Entonces en las iglesias, lo que hoy se entiende por diezmo es que tocar algo en la iglesia. Y eso no tiene nada que ver con lo que es el diezmo. Pero eso es estudio para otro momento. El caso es que ese hombre mencionado allá, que aparece de la nada, que no se sabe, es llamado sacerdote del Dios Altísimo. Y según el escritor de Hebreos dice, él no tiene principio ni fin. Personaje místico de la escritura. Y aquí dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué es un orden? Un orden es, digamos, es una línea.
es sí, como de dónde proviene, ¿no? Hay dos tipos de sacerdocio mencionados en la escritura. ¿Cuáles son? El levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Sin embargo, de Melquisedec no se sabe mucho, pero el Levítico se expresa donde incluso hay un libro llamado Levítico. Y hay todo el conocimiento posible que, o sea, es maravilloso que podamos saberlo. Sabemos mucho sobre los levitas y su comportamiento y sus jerarquías y qué tocaba hacer y cómo se pasaba el sacerdocio y todo eso es muy claro, muy extenso en la Biblia. Pero en Melquisedec hay tres pasajes. Este, está el de Génesis y está lo que escribe el de Hebreos sobre él. Prácticamente, no recuerdo si hay más menciones, pero son como 3, 4 ocasiones que se menciona a Melquisedec. Sin embargo, se le establece un orden. Es decir, es tan importante que se dice el texto que el Mesías proviene de ese orden, que, atención, es mucho más antiguo que el Levítico. Es decir, el sacerdocio levítico o el orden levítico pasará unos 500 años después de los eventos de este Melquisedec. Así que es primero. Independientemente de quién sea, su nombre significa Melquisedec, rey de justicia. Y era rey, o sea, su nombre, su título significa rey de justicia. Y además, él vivía ¿en dónde? En Salem, significa Shalom, y este lugar se le ubica en Jerusalén, que muy probable es el origen del término Jerusalem, ¿no? Eh, que era la zona de los jebuseos. Jebús era el nombre que tenía en esa época. El caso es que Yeshua, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿La función de un sacerdote cuál es? Mediar entre el pueblo y los hombres. Es un mediador, es alguien que tiene una función muy importante de relación entre Dios y los hombres. Y justamente esa es una de las mayores características que Yeshua dice, esta es mi función. Vengan a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y él se pone de una manera muy, a ver, muy concreta como no hay otro camino. Yo soy. Así que si él es el sacerdote que precede al orden levítico y por lo tanto al pueblo de Israel y al mismo Abraham, pues nos deja este pasaje, debería dejar pensando en justamente en que Yeshua tiene una autoridad que precede las autoridades humanas, que precede los órdenes e instituciones humanas. Porque para este momento en que se escribe el Salmo y para el tiempo de Yeshua, había un sistema humano funcionando. ¿Cuál era? El sistema del templo, los levitas y los sacerdotes. Y ese era el máximo. Y no había nada por encima de eso, no por lo menos dentro del pueblo. Ellos tienen que claudicar acerca de eso y ¿qué dicen? No hay rey sino el César. Pero eso fue en ese momento, porque para ellos no había, o sea, el príncipe del pueblo era el sacerdote. Y este texto, y cuando he citado en los otros pasajes, dice, pues Yeshua es superior a eso, es sobre todo eso. Porque es según un orden que va más allá del pueblo mismo, donde si nos ponemos en plan de esto, pues Abraham mismo es bendecido por él. Y como dice el mismo escritor, el mayor bendice al menor, ¿no? Bueno, el Señor está a tu diestra, dice el versículo 5, quebrantará los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas de muchas tierras, del arroyo verá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. El Señor está a tu diestra y quebrantarás, juzgará. Nuevamente hace énfasis en el propósito de él como Mesías. Y entendemos entonces que está poner todo en orden, hacer juicio, eliminar a los enemigos, doblegar al malvado, prácticamente. El pueblo se le entregará voluntariamente, es decir, no sea bajo presión. Mediará entre los hombres y Dios y hará juicio absoluto sobre toda la tierra con vara de hierro.
juzgará a las naciones y emitirá el juicio hasta la muerte. Quebrantará, matará, destruirá. Cuando leemos Apocalipsis está lleno de esto, de un Mesías con vara de hierro, con la espada en su mano desnuda, dispuesto a juzgar. Y por lo tanto, el texto de Apocalipsis tiene completo sentido en la lectura que vemos de los textos acerca del Mesías, donde le tiene una gran autoridad. Y entendemos también por qué de pronto muchos judíos no aceptan a Yeshua diciendo pues que él no es el Mesías, o sea, él no vino con autoridad, él no vino a regir, él no vino a destruir, él no vino a todo lo que dicen estos pasajes. De acuerdo, pero los apóstoles vinculan esto y dicen es que no era momento, porque él mismo dijo, yo no he venido a hacer juicio, no es mi momento, no es el momento de venir con vara de hierro. Él vino una primera instancia como que con misericordia, a darnos la oportunidad a que nos volvamos a Dios, a traer paz. Y luego de eso, pues ya no queda otro camino que el juicio en su mano. Capítulo 111. Alabaré a Yahweh con todo el corazón. En la compañía y congregación de los rectos, grandes son las obras de Yahweh, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Yahweh, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Este es otro salmo cortico y bueno, tiene otra temática. ¿Este salmo qué es? ¿Qué es puntualmente? Una alabanza, ¿no? Es una jalel. De hecho arranca diciendo aleluya, ¿no? Alaba a Yahweh. O sea, sí tiene como propósito alabar a Yahweh. ¿Y cómo le dice? Alabaré a Yahweh con todo el corazón. Es muy bonito. Este es un texto para que lo meditemos. Mañana vamos a estar cantando, vamos a estar felices. Dejemos de hacer eso por hacerlo. Es importante que nosotros reconozcamos la gloria de Yahweh y en eso nos alegremos. A ver, motivémonos. ¿Y cuál es la mejor manera de motivarnos? ¿Cuál es la manera mejor de exhortarnos? ¿Cómo es? Logrando entendimiento de lo que hacemos. ¿Por qué alabar a Yahweh? Bueno, dice, delante de todos los rectos le alabaré. Grandes son las obras de Yahweh. Grandes son sus obras. ¿Qué entendimiento tenemos que saber? Pues de quién es Él. Es que a veces se nos olvida, creo, o ya estamos cansados de querer saber lo que queremos saber. Y eso nos hace también un poco ciegos de ver todo lo que Yahweh ha hecho, hace y hará. Pero entonces esto nos motiva, ¿cómo? Mira, las obras de Yahweh son grandes. Todos las quieren, todos las buscan. Claro, cuando tú piensas en las obras de Yahweh, uno dice, pues, ¿quién no quisiera ver su poder? ¿Quién no quisiera que Él levante al caído, que Él rescate del muladar, que Él hoy, en este tiempo, rescate a su pueblo? ¿Quién no quisiera ver su poder manifiesto? Gloria y hermosura es su obra, todo lo que Él hace es perfecto, su justicia permanece para siempre. Cuando analizas su gloria y lo que Él hace, su manera de gobernar, su juicio perfecto para siempre que permanece, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Yahweh. Es recordado sus maravillas, sus hechos y puntualmente, seguramente este salmista está hablando de lo que siempre ha hecho. ¿Y qué es lo que siempre es una memorial? Pues lo que hizo con el pueblo en la salida de Egipto. Y pues mirar la historia de nuestro pueblo es ver el camino del hombre y ver la misericordia de Yahweh. Es ver la debilidad humana y ver el poder de Dios. Es clemente y misericordioso.
es bueno, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Él no se olvida de lo que ha dicho, él no es infiel y él se mantiene. ¿Sabe que este salmo es como enumerar un poco de frases que uno siempre tiene, que uno cree saber acerca del amor de Dios, de su bondad, de su presencia? Están como todas enumeraditas y nos sirve entonces para recordar que es así, que es verdad y que debemos, que debemos reflexionarlo. Debería estar esto presente realmente en nuestras vidas. El poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones. Lo que les mencionaba hace referencia a la salida de Egipto, como entran, toman posesión de la tierra prometida y el Señor les entrega, por tanto, la tierra que juró desde sus antepasados. Las obras de sus manos son verdad, el juicio, perdón. Obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Y una alusión a la ley de Yahweh. Ya, esta es como la tercera vez que lo hace. Más atrás dijo, su justicia permanece para siempre. Luego dijo, las obras de sus manos son verdad y juicio, y fieles son todos sus mandamientos. Estos tres menciones, pues una referencia directa a la ley, porque la ley de Yahweh es el juicio, la ley de Yahweh es la verdad, y la Torah o la ley de Yahweh es, ¿cuál era la otra que mencionaba? Es justicia, es la justicia, permanece para siempre. Entonces, si pareciera muy acomodado, basta leer simplemente el Salmo 119 y vemos que que David pensaba así. En la forma de expresarse de David, los términos constantes del Salmo 119 nos deja saber, sin lugar a dudas, que David eh, tenía una gran cantidad de repertorio para expresar la ley de Yahweh. En serio, tarea, leer el Salmo 119 con un bocadillito de leño, de ese que tiene ese papelito que huele rico, que es como, ¿qué es eso? Con lechecita. Uy, a mí me gusta mucho el olor de eso. ¿A ustedes les gusta? Es como hoja de plátano aquí en Colombia. Uy, sí, me gusta mucho. Es, es, es la de los envueltos, ¿no? De pronto es esa misma hojita. Bueno, no sé. Pero bocadillito de leño con lechecita y Salmo 119, alístese 3 horas porque es largo. No, mentiras, lo lee uno en que 15 minutos, porque sí son 160 versículos. Y todos, 160 versículos hablando uno tras otro de la ley de Yahweh, o sea, la Torá, y en todos se van a dar cuenta que no les hablo de nada. Uy, cómo acomoda eso de que la justicia, que la, que el juicio, que la verdad, que está hablando de la ley, pues lea el Salmo 119 y se da cuenta que es verdad lo que le dijo. A veces creemos que entendemos lo que leemos y a veces no entendemos realmente nada porque lo tratamos de leer desde lo que nosotros creemos que debe decir ahí. Pero tenemos que aprender a leer conforme al contexto de quien lo escribió. Si nosotros entendemos cómo pensaba David, por lo menos tratar de hacerlo, seguramente vamos a encontrar mucha más luz de lo que él dijo que de lo que nosotros creemos que él dijo. Así que si me entendieron lo que les dije, el Salmo 119, que son 171, 176 versículos, que hablan de la ley de Yahweh, nos hará entender por qué este pasaje ha estado haciendo una alusión constante a la ley de Yahweh. Bueno, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Al principio la sabiduría es el temor de Yahweh. Bueno, redención ha enviado a su pueblo. Y otra vez, es maravilloso. Y él dice, Él es el que nos cuida, Él es el que nos redime, nos sana, todopoderoso, ¿no? Como dice la canción, es el que cuida de su pueblo, y esos hechos son verdaderos y son fieles y son la razón de que nosotros le cantemos. Ha puesto su pacto eternamente, está firmado para siempre. Santo y temible es su nombre. O sea, cuando piensas y reconoces a Yahweh, te das cuenta de que Él tiene esos dos factores. Él es santo y temible. Significa que es inaccesible, que es perfecto, que es
es singular en su manera única, diferente, de la cual nos llama a ser como Él, y es temible su nombre. Es decir, cuando es mencionado el nombre Yahweh y sabes lo que Él hizo, por lo menos en ese tiempo, al parecer, había temor. ¿Cómo así? Él es el Dios de los hebreos, el que destruyó a Egipto, el que sacó a los cananeos, el que. Pues el nombre Yahweh, bajo el nombre Yahweh había temor. Y es decir, porque está aquí en todo este texto diciéndonos, miren, observen, se alégrense de las maravillas de Yahweh, lo que Él ha hecho. Ok, cuando analizan lo que Yahweh ha hecho, debería surgir esto, darnos cuenta de que Él es diferente, que Él es santo y que deberíamos tener temor de su nombre. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Yahweh. ¿Esto dónde lo hemos leído? En Proverbios, es mencionado muchas veces. Lo que nos puede hacer pensar, ¿qué nos puede hacer pensar esto? Pues de que ese término o esa frase la aprendió Salomón ¿de quién? De David, su padre. Es muy probable que Salomón haya aprendido esto de su padre o fuese una frase común. El caso es que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el principio de la sabiduría sea el temor de Yahweh? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabio? ¿Qué tienes que hacer? Teme a Yahweh. ¿Sabes por qué? Porque entonces obrarás bien. Harás lo correcto. Cuando tengas que tomar una decisión, no vas a hacer lo que tú quieras. Vas a hacer lo que sea correcto. ¿Significa eso entonces que te va a ir bien? Eso significa, ¿quieres ser sabio? ¿Qué tienes que hacer? Léelo. Léelo. ¿Qué dice, por favor? Léelo. 111, versículo 10. ¿Qué significa? ¿Quieres ser sabio? Teme a Yahweh. Y ser sabio significa vivir bien. ¿Sabes que uno a veces se queja mucho en la vida y siempre está triste y siempre está ahí deprimido? ¿Qué tienes que hacer para salir de eso? Teme a Yahweh. Si nosotros seguimos pensando que la vida simplemente tiene que sonreírnos, es carreta. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es buscar a Dios. Porque si no lo hacemos, la vida siempre va a seguir siendo igual de dura. Eso no cambia. Si no le paramos bolas a lo que nos hace diferentes, a la sabiduría, realmente nunca nos vamos a alegrar en Yahweh. Y leer todo esto va a ser poesía, muy linda. Pero yo no siento nada de eso. Ok, aprende a mirar, abre los ojos, escucha, atiende la voz. Si nosotros seguimos asistiendo por asistir, si seguimos viendo videos por ver videos, pues lamentablemente esto no tiene ningún propósito. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. ¿Cómo lo dice el texto? Que el que practica sus mandamientos es ¿qué? Es una persona entendida, es inteligente. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Así que yo les invito a que hagamos las cosas con entendimiento. ¿Cuál es la verdadera religión? La verdadera religión, ¿qué dice el texto? La verdadera religión sin mácula es esta. ¿Cómo? Que ayudando al prójimo, bueno, así es lo que dice, ¿no? ¿Qué? Cuando Yeshua le dice, "Esta es la verdadera No lo dice Joshua, dice Pablo, la verdadera religión sin mácula es esta, que dejes de comer al hambriento, que visites al enfermo, que vistas al desnudo, que esa es la verdadera religión. ¿Qué significa eso? Pues que hagamos la que debemos hacer. Y no estoy seguro que lo dice Pablo, dice algún apóstol. ¿Qué es lo que tenemos que esforzarnos? En hacer lo correcto y entonces seremos sabios y entonces se nos alegrará la vida. Es que de verdad tenemos que hacer un alto en el camino y ver si
realmente es Yahweh nuestra delicia, si Él es nuestra luz, o si simplemente andamos solos por el mundo. Y eso significa eso, pues es como perdernos de lo mejor de nuestra existencia. Lo mejor de nuestra existencia no es nuestra existencia, es la existencia de Él. Porque en Él nuestra existencia tiene lugar, tiene sentido, tiene propósito. De lo contrario, es como flor del campo, como algo que es pasajero. Y si ese es nuestro deseo, ser pasajeros, pues la verdad es que vamos a tener una vida muy triste, muy amargada, muy solitaria. Pues si de verdad queremos tener una vida que nos alumbre, ¿qué toca hacer? Buscar al Creador. Realmente es la invitación del salmista todo el tiempo. Busquemos a Dios entre tanto que sea posible, entre tanto tengamos espíritu para ello, entre tanto que tengamos vida, busquémoslo. Mis hermanos, gracias por acompañarnos, por, como siempre, estar presentes. No olviden que cada viernes compartimos un pasaje de los Salmos. Ya estamos acercándonos al cierre. Es que estos salmos que se vienen son muy corticos y vamos a pasar o sea, vamos a cerrar el libro más pronto que tarde seguramente. Ahí lo que hace la balanza es cuando llegamos al Salmo 119, que es largo, es decir, va a compensar un poco el que hayan otros salmos más cortos y nos tomará seguramente varias predicaciones leer el Salmo 119, pero pues no hay afán. Lo importante es que, como este salmo nos invita, que nuestro entendimiento sea el poder comprender a Yahweh, que sea alegrarnos en Él y tener la sabiduría que Él nos da cuando nos dice témanme, ¿no? Que haya temor en nosotros. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Es Santiago. Gracias a todos por acompañarnos, por toda la bendición que es tenerlos detrás de sus computadores. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch
atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir dolor para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.